Vale, qué guay. Ahora, Suerte que tenemos personajes inteligentes, Gina, y no tan despistados como nosotros. Bueno, pues os vuelvo a dar las buenas tardes y agradecer que estéis todos apuntados aquí. Eh, Doy pasos enseguida a lo que es la clase que vamos a estudiar. Aquí la tenemos. Ujú. Vale. Mm. Se van oyendo cosas, pero ¿no? Aquí. Es que cuando tenemos tantas pantallas abiertas, vale. Vale, estáis viendo bien, ¿no? Supongo la pantalla. Vale. Hago aquí. Vale. Ya lo tenemos aquí. La clase de hoy se llama aproximación paradójica. Bueno, curiosamente esta frase la he cogido porque viene de, de este estudio que estamos diciendo, ¿no? El provocar las reacciones de la gente. Aquí tenemos a Nacho López, que es nacido en 1923 y se convierte en fotógrafo. Y este hombre lo que hace es crear una especie de happenings, ¿vale? Es un fotodocumentalista, en donde sencillamente lo que hace es provocar al espectador y crear, diríamos, situaciones en donde la gente que pasa por la calle, la gente que deambula por la calle, le provoca unas reacciones, ¿no? Aquí podemos ver el personaje en la bicicleta, cómo se mira a este cerdito. Pues hombre, ¿qué hace el fotógrafo? Pues habla con este hombre, le dice que vamos a sacar este cerdo o este porsanglá por aquí la calle, y entonces vamos a ir andando y vamos a fotografiar exactamente las reacciones que provoca en la gente, ¿no? Y aquí entonces vemos una pieza documental, eh, diríamos, diferente a lo que estamos acostumbrados a ver, que es fotografiar esa realidad, y en cambio ponemos delante de la cámara una situación en la cual provoca diferentes reacciones de todos los niños en los barrios en los cuales estamos paseando, diríamos, a este cerdito por la calle, ¿no? Eso es un primer happening que este hombre utiliza. Él dice que trabajo con los happenings, los llamados happenings, es decir, imágenes construidas en las que organizaba ciertas situaciones para, como os decía, retratar las reacciones que se producían, ¿no? Prácticamente hoy vamos a ver esta clase de happenings que comienza con este fotógrafo mexicano, pero que después seguiremos viajando hasta Francia, en donde tenemos el famoso historia del beso del Hotel de Ville, en donde Robert Doisneau tiene una historia que quizás muchos de vosotros ya la conocéis, pero esta es interesante también de contar. Y después seguiremos también con Robert Doisneau en otro happening que él organiza, que se llama La mirada oblicua, en donde pone un cuadro y hace la reacción de todas las gentes cuando mira este cuadro. Es decir, miraremos la fotografía desde una perspectiva muy diferente a la que estamos acostumbrados a ver, y por eso hoy diríamos que esta clase eh, difiere o es diferente de las demás por la narrativa que vamos a ver constantemente y por cómo los fotógrafos trabajan situaciones para provocar este tipo de reacciones. Ok, el fotógrafo este mexicano tuvo una idea que se hizo muy famosa y que vosotros un poco ya podéis un poco entender viendo esta foto, ¿no? El título se llama Cuando una mujer guapa parte plaza en Madero, ¿ok? Cuando una mujer guapa parte plaza en Madero. Es decir, que contrata a una chica joven, modelo, que conoció, y entonces la viste de una manera así extremada, y lo que hace es hacerla pasear durante 2 horas por unas calles de México, y lo que intenta hacer es provocar a los hombres, porque claro, intenta reflejar sobre todo el ambiente machista que se vivía en esa época en México, y captar con la cámara
todas esas miradas, esas reacciones. Fijaros si vemos poco a poco, un poco aquí, cómo llevan los periódicos, uno lo tiene en la mano a punto de abrir, el otro lo deja y se mete la mano en el corazón y le dice algo. O sea, son fotos incluso que podemos escuchar el sonido de los piropos, ¿por qué no? Que le decían. Curiosamente ella al final de la sesión le dice al fotógrafo, no te puedes ni imaginar la cantidad de piropos más raros que me han hecho, ¿no? Eh, y eso es un poco el happening que organiza el fotógrafo. La sesión es lo que os estaba diciendo, capta las reacciones y miradas lascivas del macho mexicano. Y el fotoperiodista le pidió que caminara hacia el mercado mientras iba a comprar unos rollos que se le habían olvidado. Entonces, a sabiendas de que ella sería el foco de las miradas, López, que es el fotógrafo, aprovechó para presionar el obturador varias veces. Y aquí vamos captando todas las reacciones. Fueron 2 horas de trabajo y al final Martina Giltrón, que es la que como se llama, dice, oye Nacho, no te mides, no sabes lo que me dijeron, ¿no? Fijaos un poco la expresión de ella, como que camina, pero sabiendo un poco que está siendo fotografiada, y después pues el caminar por diferentes calles durante 2 horas pues es un poco lo que produce este reportaje. Cuando una mujer guapa parte de Plaza Madero, se tomó luego de que ella bajó del automóvil a caminar por la antigua calle de Plateros con un vestido ajustado en donde destacaba su pequeña cintura, y la mujer hizo voltear a todos a su paso, ¿no? Esta era un poco la clave. Em, Pensad un poco, ahora pensamos, ostras, estos, qué antiguo podía ser o cómo lo podemos ver así, ¿no? Pero hacer este tipo de happenings en esa época debía ser como muy curioso un poco para ver las reacciones, ¿no? En el 2000 la imagen fue considerada como una de las mejores del siglo XX. Imaginaros hasta dónde llegó el tema y el reportaje, ¿no? Por lo que el Servicio Postal Mexicano y de Conalcuta emitieron un timbre, o sea, un sello postal con la fotografía. Eh, ¿Hasta dónde pudo llegar un poco esta idea de hacer una historia así y que al final pues, fuese como el sello en el siglo XX de la imagen postal de correos, ¿no? Esto nos explica mucho, ¿no? Porque en la fotografía, como siempre os he dicho a veces, cuando más misterio tengamos, mejor el espectador quiere saber más, ¿no? Y entonces, sin duda alguna, esta fotografía provoca mucho misterio porque, como el beso de Edward, ¿no? Nunca el espectador sabe si es una fotografía montada o esto es natural, ¿no? Y entonces aquí jugamos un poco. Por eso es una clase, diríamos, interesante, diferente. Sus fotos y ensayos fotográficos nos demuestran que la fotografía es una actividad que también sirve para divertirse. Es un poco donde voy, ¿no? Para bromear, para vacilar, que también puede ser un vehículo para la cábula popular, que fotografiar a los pobres no puede ser solamente una intención por los dramas de denuncia, sino un compromiso, ¿no? Hay un espectro muy amplio que es el de la vida cotidiana, el billar, el cabaret, el mercado, el parque, la peluquería, el barrio, cuando no está de fiesta el pobre, cuando no está sufriendo ni está en sus 15 años, ¿no? ¿Qué quiere decir esto, no? Que el fotógrafo en sí ya se hace una marca, todo lo que nos dedicamos a la fotografía intentamos buscar, diríamos, nuestra marca, y esta palabra marca que yo digo sirve para que un poco los espectadores o los amigos o la gente que ve vuestras fotografías sepan un poco, que digan, esta foto es tuya, ¿no? Esta foto es tuya, ya sea por la postproducción, los colores que utilizáis, el blanco y negro, o ya sea también en la forma narrativa en la cual uno se expresa. Yo, como fotógrafo, me gusta mucho saber cómo narráis vosotros vuestros cuentos, vuestros relatos, vuestras historias, porque es aquí en donde me gusta un poco analizar la capacidad que tiene un fotógrafo para decir las cosas. Bueno, López, llamado fotógrafo mexicano, sigue con estos ejercicios experimentales de happenings, y aquí, como podéis ver, pues el otro ejercicio que hace se llama
el de la Venus. Es una especie de experimento social. Otra vez capta las reacciones en la calle, el camión, la peluquería, el de un hombre acompañado por un bello maniquí femenino, y ella, la Venus, pues es blanca, es alta, es esbelta, con facciones finas y de piel muy blanca, ¿vale? Es como dice aquí, como una burguesa de alta sociedad, metida en un barrio totalmente popular, ¿no? Pues imaginaros que cualquiera de vosotros un día coge un maniquí de algún lugar, de algún trastero, y se pone a caminar por las Ramblas o el barrio chino o por algún barrio, diríamos, más popular, como podía ser Santa Coloma, pero no sé, estoy diciendo barrios porque ahí donde haya bullicio, y se pone a caminar con un maniquí como estos. Imaginaros, aún y así, ahora en el siglo que estamos, en el siglo XXI, las reacciones que provocaríamos si fuésemos andando así, ¿no? Pues aquí tenemos a este hombre que se pasea con el maniquí, y el fotógrafo lo que capta son todo este tipo de expresiones, de miradas de niños, de estos tres. Imaginaros, hay un mundo fantástico detrás de lo que es estos dos actores, bueno, un actor y un maniquí, que son los que provocan todas esta clase de reacciones. Bueno, el actor se va de copas con la maniquí, se va de bares, se va por la calle, o sea, hace totalmente como si no fuese con él, ¿no? Se va en autobús también. Y entonces lo que hace el fotógrafo es recuperar una experiencia documentalística y sobre todo fotoperiodística, pero le da la vuelta, ¿eh? En el arte le hace totalmente una innovación por medio de la intervención de la realidad. Intervención de la realidad, es verdad, ¿no? ¿Cuántas veces en fotografías que hemos visto en donde todo parece muy real, nos hemos preguntado si aquella foto ha estado montada o no ha estado montada? Y entonces esto crea un debate ético que podríamos estar horas y horas aquí hablando. Lo bueno de este fotógrafo es que ya desde un principio nos dice que no está montada, con lo cual cuando vemos estas fotografías que estamos viendo ahora, o esta misma, sabemos que un poco la historia es sincera, no tiene nada de engaño, ¿no? Así como que Doisneau nos engañó a todos con el beso ese durante más de 30, 40 años, aquí el fotógrafo no engaña, y entonces en este momento se dice la verdad. Eh, Esto está, diríamos, entre lo que es el fotodocumentalismo y esto, cambiar la realidad de un poco dando esa ficción, ¿no? El maniquí sigue acompañándolo en las salas de billar, súper bien iluminado, muy bien. Los personajes a veces ya prácticamente ni se dan cuenta de que el maniquí está ahí, es una forma invisible, y el personaje juega billar. También lo saca a pasear y provocando la reacción de este niño medio sonrisa que mira el culo de la maniquí a ver si cómo lo tiene, ¿no? O sea, de golpe se van produciendo reacciones superhumanas, ¿no? Que sabiendo el niño que es un maniquí, pues incluso sigue mirando el culo, el otro por aquí que está mirando de reojo a ver cómo tiene los pechos. Es decir, va provocando estas reacciones lascivas, como decía antes el mismo texto del fotógrafo, para fotografiar. El personaje se mete en un autobús, como os he dicho. Aquí tenemos otra vez una reacción de la mirada de la mujer hacia ella, el que la agarra, después sale del autobús, y poco a poco vamos teniendo una historia aquí, un relato fotoperiodístico muy interesante, que este relato finalmente pues acaba publicándose en, en las revistas y se titula La Venus se fue de juerga por los barrios bajos, ¿no? Y entonces aquí me encanta un poco porque es el artista, el maniquí, la compañera, el afortunado, la carambola, le va poniendo ciertos títulos. Esto me gusta mucho porque, como os he dicho antes, el fotógrafo en sí, o los fotógrafos hemos de narrar las historias, y a mí me parece un ejercicio narrativo fantástico para que cualquiera de nosotros lo podamos hacer un día sin tener pretensiones más grandes que la de fotografiar reacciones. Es más, después os enseñaré este ejercicio, lo he hecho hacer a mis alumnos o participantes de clases y cursos de fotografía que doy,
sobre todo de fotografía narrativa, y bueno, se lo pasaron en grande porque en ningún momento se esperaban que yo les indicara hacer un reportaje así o una historia así, y entonces fliparon con las reacciones un poco que iban provocando. Ya os enseñaré al final de la clase lo que hicieron para que entendáis un poco que todo el mundo un poco puede hacer este tipo de cosas, ¿no? El fotógrafo seguía haciendo estas performances, siempre iba provocando. Aquí lo vemos vestido de Charles Chaplin. Y bueno, pues es una manera de introduciros, diríamos, en este fotógrafo mexicano que, como os he dicho antes, se llama Nacho López, lo digo por si lo queréis seguir. No es que haya mucha cosa de información sobre él, todo lo que he ido rescatando ha sido justo para poder hacer esta clase, pero que también os aconsejo porque el leer hay entrevistas muy interesantes sobre cómo veía él la fotografía, cómo la sentía, y acabo con una frase de él que dice: me decidí por la fotografía como medio de expresión, por ser instrumento que refleja la realidad vista a través de mis ojos, para comunicar, por su inmediatez, en la reproducción, la belleza, la fealdad, la miseria, la riqueza y las desigualdades e injusticias de mi tiempo, ¿no? Es decir, el fotógrafo un poco, aparte de hacer estos happenings, tiene un concepto de la fotografía como podemos tener cualquiera de nosotros, ¿no? Que nos gusta para comunicar y para fotografiar, diríamos, lo que vemos, ¿no? Aquello que sentimos. Y en este caso he puesto esta foto de este músico en la calle, pero que podría ser cualquiera de las demás, ¿no? Vale. Mm, Supongo que la mayoría conocéis la historia de, de esta fotografía, del beso del Doisneau. Si alguien me puede contestar con un sí o con un abrir el micrófono, con un no, más que nada para sentirme Sí, que... sí. Vale, Yo es para no, sentirme que estoy no. acompañado. Vale. Alguien ha dicho que no, ¿verdad? Yo he dit que no. Molt bé. Bueno, pues Esther, estàs benvinguda Primera notícia, també. a Jo una... també. Jo la Sí? imatge l'havia vist, però la història no me la sé. No la sabeu. Vale. No, la història jo tampoc la sé. Vale, millor, porque así despejo un poco incógnitas que podéis tener. Como sabéis, esta es una de las historias, es una de las fotografías más famosas del siglo XX. ¿El por qué? Pues porque en una época de posguerra se necesitaban imágenes, diríamos, positivas, imágenes de besos, de amor. Hay muchas fotos enigmáticas que tienen este beso. Lo que pasa que después pues, se descubrió que esto no había sido tan real como lo estamos viendo aquí. Entonces, a partir de aquí es donde se comienza a desvelar todo lo que hay detrás de esta foto. Es también un happening, ¿vale?, que Robert Doisneau organiza con una revista. En esos momentos la revista Life estaba en Nueva York. Era la revista donde todos los fotógrafos querían publicar. Incluso, bueno, yo llegué bastante tarde, pero me hubiese gustado mucho tener una publicación ahí. Y entonces, cuando se trabajaba con una revista, a veces con el editor de la revista se hacían un poco propuestas para un poco enganchar al espectador. En esto, la revista Life era una de las pioneras en hacer esas portadas fotográficas que enganchaban al espectador muchísimo, ¿no? Pues aquí tenemos el beso de Robert Doisneau, el beso que vemos en París, el Hotel de la Ville, que está aquí detrás. Y entonces, ¿qué pasa? Pues que pasaron como más de 30 años hasta que el fotógrafo francés Robert Doisneau aceptó la impostura, algo que conoce bien John Banville. En 1950, según la revista Boing Boing, el fotógrafo Robert Doisneau, espera, que no lo acabo de leer bien, recibió un encargo, como os estaba diciendo, de la revista Life, gracias al cual tomaría una de las imágenes más famosas de la historia de la fotografía, el amor de dos jóvenes tras la Segunda Guerra Mundial. Es un poco lo que os he dicho antes, ¿no? Vale, pero hay un fraude.
hay un fraude y todo el mundo se queda en plan, wow, hasta yo me quedé, porque yo creo que todos hemos visto este póster en muchas habitaciones de mucha gente, en casas, en bares, en muchos lugares, y todo se fue al traste cuando en 1980 una pareja de jubilados que se llama Jean-Denis Laverne creyeron reconocerse a sí mismos en la fotografía y acusaron a Doisneau de aprovecharse de su imagen, pero el fotógrafo se mantuvo firme y aguantó, pues diríamos, la primera embestida, es decir, dijo que no y tal, pero esa foto bautizada como el beso del Hotel de Ville, una imagen, diríamos, encantadora en una época oscura para la humanidad, el éxito de esa instantánea hizo prosperar la carrera del fotógrafo, pero en 1980 su conciencia dijo, basta. Y con la ayuda de un par de demandas, Doisneau confesó al mundo que su foto era una puesta en escena, ¿vale? Lo que decíamos antes, ¿no? Por eso esta clase, diríamos, se aleja un poco de las clases típicas de fotografía, donde se habla de técnica y de luces y de todo, sino que vamos un poco a analizar las puestas en escena, como hemos visto antes, ¿no? Y fotografías que en la historia de la fotografía pues, han sido mentiras, ¿no? Más tarde la pareja decidió demandar al retratista por haber violado su privacidad en un espacio público. Pero Doisneau no pudo soportar la presión y finalmente reconoció que los protagonistas de la foto no eran denunciantes, no eran los denunciantes, sino que eran dos modelos contratados para posar. Con lo cual, fijaros la cara de los denunciantes que habían puesto ahí la demanda y de repente dicen, no, no, si esto estaba montado con dos modelos. Pero ahí no terminaron los problemas. Sus problemas era que la modelo contratada también demandó al fotógrafo, es decir, empezaron a caer palos, y el dinero era lo único que le importaba, ya que reclamaba un porcentaje de los beneficios de la foto. El juez desmintió la denuncia de la joven porque ya había estado pagada, evidentemente, pero el prestigio del fotógrafo estaba por los suelos. Con lo cual se descubre un poco que esta maravillosa foto que tenemos aquí, que todos hemos estado flipando como una imagen casual, real e instantánea, pues era un montaje en donde estos dos chicos habían sido contratados por el fotógrafo y habían decidido hacer una fotografía desde un punto de vista casual y muy documentalista, ¿no? Yo puedo hablar un poco de esto porque en mi larga trayectoria de fotógrafo de los últimos 30 años, yo era un fotógrafo periodista y así me eduqué y así estuve como más de 15 años. Pero hubo un momento que la fotografía de publicidad, estoy haciendo un pequeño paréntesis para que me entendáis, reclamaba que la foto de estudio, estoy hablando de finales de los años 90, 98, 99, no fuese la foto de publicidad no fuese dentro de los estudios, sino que saliese a la calle, ¿no? Y entonces los directores de arte de muchas agencias de publicidad buscaban fotógrafos, periodistas que supiesen dominar el tema de la fotografía de calle. Y ahí, pues por mucha casualidad, por aquellas cosas del azar, aparecí yo y muchos directores de arte empezaron a cogerme para hacer campañas muy parecidas a lo que estáis viendo ahora. Es decir, hacer que una foto pareciese real, pero todos los figurantes que están ahí estaban contratados, ¿no? Así empecé a hacer campañas, sobre todo pues de Coca-Cola, de, de telefonía, sobre todo también, porque la telefonía diríamos que salía a la calle, entonces empecé a hacer muchas campañas de Movistar, de Coca-Cola, de Orange, bueno, un poco todo lo que era ambiente festivo en la calle, pues entonces me cogían a mí. Durante 10 años estuve en Madrid trabajando como fotógrafo y prácticamente siempre, todas las fotografías eran muy parecidas a la que estáis viendo. Es decir, retratar una realidad y ser muy fotoreportero, ¿no? Finalmente la llegada del digital pues hizo que las agencias de publicidad ya no me llamaran tanto porque a partir de aquí pues un personaje de aquí se retocaba, se ponía aquí y entonces pues
diríamos que el trabajo más grande lo hacía el retocador y ya no lo hacía el fotógrafo. Y entonces y ya no me llamaron, lastimosamente, dejé de trabajar en publicidad, pero bueno, que me quiten lo bailado, porque también aquello era un estrés de reuniones y de intentar convencer a mucha gente. Perdonar el inciso, ¿eh? O sea, son experiencias propias que a veces me gusta contar. El autor contó la verdadera identidad de los amantes. Habían sido Bornet y su novio Carteau, y según sus dichos habría visto a la pareja en una cafetería y les pidió que posaran para él en la calle, con lo cual hay un cierto punto de azar. En ese momento los contratos no existían, se hacían todos, bueno, en servilletas de papel, como el de Messi, pero diferentes. Vamos a la siguiente historia que os quería contar, que a mí esta historia me hace muchísima gracia. Jordi, Bien. he visto, es que estaba buscando otra foto que recordaba que era como también icónica y era un marinero con una, y la tengo delante, la estoy viendo. En Times Square, sí, Sí, y que dando un beso creo, también. no estoy seguro si esta también era ficcionada, ¿eh? Es que es No, muy- esta leí la historia, esta es real, porque después lo bueno que tiene la fotografía y la investigación, que esto es lo que me gusta un poco a mí también, se investigó, se logró hablar con los modelos, el soldado, etcétera. Esa escena que dices tú, pues fue una escena casual, no eran ni novios ni nada, sencillamente se miraron los dos y él le dio un beso a ella en plan, porque sabía que había un fotógrafo delante que estaba fotografiando, pero después ya se acabó. No hubo ni historia romántica, ni historia de amor. O sea, todo lo que nos podíamos imaginar de ese encuentro fue todo lo contrario. Fue un instante, fue un segundo, fue un momento, y entre ellos prácticamente no hubo nada, solamente aquel beso. Pero aquel beso ha quedado, diríamos, en la historia de la fotografía. Pero no es lo mismo que el Uf, beso. aún tengo los pelos de punta cuando la cuentas ahora. Así, Es así. más, hombre, y tanto. Ahora ha Es cambiado la mítica. visión que tengo de la foto. Muy bien. Gracias. De Tienes nada. otra fotografía parecida a la del marinero que está hecha en Vía Layetana. En Vía Laetana se llama El Piropo, esa ¿Sí? foto. Sí, Hay un miliciano un dándole un beso a miliciano. una mujer. Sí. Claro, ahí no sabemos muy bien la historia, si también fue montada, ¿no? Yo creo que es de Miserach. Aquí lo que pone es que la fotografía del beso es verdad, no como la del marinero, porque aquí pone que la fotografía del marinero en la enfermera de Times Square también era falsa. Ah, sí. Ostras, Sí. pues yo creo que no esta, ¿eh? Aquí ya se me rompen un poco, porque yo que Ya. estudié un poco las dos fotos, siempre había analizado esta historia. Pero bueno, suerte que el Google a veces miente, a veces no. Es como cuando buscamos esa enfermedad que nos dice que nos vamos a morir enseguida, y dices, ostras, suerte que no he mirado, ¿no? No, Sí. no sé, yo siempre había entendido esto, ¿eh? A ver, esto es una noticia, un reportaje del País. En el País, hombre, el País es bastante fiable, la verdad es que sí, bastante fiable. Bueno, ahora me acabas de dejar fatal en el vídeo, pero no pasa nada, porque Lo estamos siento, Jordi. todos expuestos a verdades o mentiras, o bueno, quizás esto es Bueno, a ver, aquí por lo que voy leyendo yo, era real. Lo que pasa es que parece que fue un acoso. Ahora estamos en momento del acoso. hasta el momento acoso ahora. Era momento acoso, ¿eh? O sea, Vale. Yo sí que sabía esto, que ella se acercó y él enseguida la cogió para darle el beso, y el fotógrafo la hizo en un instante, pero que no había, estaba más cerca del momento acoso, entre comillas, porque tampoco sí. vamos a juzgarlo ahora, pero que sí fue un instante muy rápido y que el marinero pues no tenía ninguna relación con esta chica, ¿eh? Sí, Esto sí, es lo tiene que pinta yo... de real, como habías comentado, y acoso. Mm. Que no, ya no lo esperaba y fue. Eso es lo que yo lo había oído. Lo primero que se me ha ocurrido, bueno, lo que yo entendía era que ella no se lo esperaba y él la besó. En cambio, nosotros tenemos una imagen ahí de, wow, de amor total, ¿no? De película. Sí, Vale, intentamos no desviarnos. perdona, sí, No sé seguimos. si conocéis un poco también esta historia que montó Robert Doisneau en una galería. Como podéis ver, tenemos un personaje que está en la calle, y el título lo dice todo porque se llama Mirada Oblicua,
Y lo que hizo el fotógrafo fue poner este cuadro de esta mujer desnuda y fotografiar las reacciones de toda la gente que pasaba por delante de la galería y entonces fotografiarlas, ¿no? Aquí tenemos una de las escenas más famosas que tenemos. Es una fotografía que forma parte de este artículo de la revista Life, otra vez Life. Fijaros cómo la revista va condicionando un poco el trabajo de los fotógrafos que iban publicando ahí. Estamos en 1948 y aquí pues vemos un matrimonio súper respetable, ¿ok? Y ella está hablándole del cuadro que tiene delante y en cambio el marido de reojo diciendo, sí, sí, tú ves hablando, pero yo voy mirando al otro, ¿no? Y entonces esta es una de las fotografías, diríamos que se hizo súper famosa por, por la provocación y por la reacción, evidentemente, de los personajes, ¿no? Delante del cuadro. Fijaos, aquí Roberto Asnó captó con su cámara las miradas oblicuas de todos los transeúntes ante un marco colocado en el escaparate de la Galería Romy, situada en la Rue de Seine de París. Aquí vemos, bueno, yo he visto como 50 imágenes, ¿no? de esta. Todo son reacciones totalmente diferentes. Fijaros que la cámara siempre está situada en un mismo punto. No hay prácticamente movimiento, es decir, supongo que debía estar hecha con un trípode dentro de la galería. Evidentemente la gente no observaba la cámara, no era consciente de que estaban siendo fotografiados, con lo cual esto le da más valor a que todas las expresiones que estamos viendo son súper naturales, ¿no? Y entonces esto es un ejercicio fotográfico también muy interesante. Como dice aquí, instaló su cámara Rolleiflex en una vieja silla. Mira, fijaros, no tenía ni trípode, en una vieja silla que se encontró en el interior de la galería para así poder captar la dimensión que puede revestir en una cultura patriarcal, en una época en la que exponer el cuerpo de una mujer desnuda era un acto casi pornográfico, ¿no? Y entonces, pues, como hemos empezado un poco la charla aquí hoy, ¿no? Es el ejercicio de provocar constantemente al espectador. Fijaros esta imagen también, qué buena. El tío que intenta que la gente de la calle no vea que está mirando y el tío de reojo está mirando el cuadro otra vez. Para mí, la fotografía más divertida es la de la pareja de imagen, la primera que hemos visto, que cuando, bueno, no la voy a escribir, cuando el fotógrafo le da el sentido este pornográfico del cuerpo y el desnudo y la moral y social, la hipocresía, ¿no? En la cual estamos metidos. Esta es muy famosa también, no sé si la habíais conocido o no, porque capta perfectamente, ¿no? Como el gendarme aquí hace esa cara de reprimenda, de no sé si está bien, no sé si está mal, la expresión es fantástica, otra vez la mirada oblicua, o sea, que estamos hablando constantemente, pero se va hacia el cuadro otra vez y me hace muchas gracias que esta foto la encuentro divertidísima. Incluso vemos reflejado el cuadro en otro cuadro en la barriga del gendarme, pero sobre todo la expresión me encanta. Es un no parar de escenas, de personajes, de jóvenes, de mayores. Aquí prácticamente está representada una gran parte de la sociedad francesa en ese momento. Incluso tenemos la gran suerte, ¿no?, de tener profundidad de campo en esta mujer que se va por ahí. Y en blanco y negro también queda fascinante porque, claro, condensa muy bien los colores, no despistan al espectador, al contrario, sino que focalizan perfectamente el diálogo que tenemos entre el espectador y el cuadro, ¿no? Y si además tenemos una profundidad así, aquí ya estamos formando un triángulo precioso en lo que la fotografía parece aún mucho más realista, ¿no? Fijaros cómo aguanta el cigarro él con la boca, sin el humo. Otra de las grandes expresiones de la mujer, la otra que viene por detrás en movimiento para ver qué está pasando ahí, el grito. Es una foto que tiene sonido también, esta imagen.
Y esto nos da a entender, ¿no? Esto es un poco cómo se publicó en la revista Life toda la secuencia. Y fue un happening otra vez montado. Hemos visto desde que hemos empezado ya prácticamente 3 happenings, el del cerdito, después el de la mujer, 4, y ahora estamos acabando con Doisneau. Me gusta mucho esta imagen que he rescatado también desde fuera, porque quizás no teníamos una perspectiva de lo que es esa foto. Quizás también estamos viendo un montaje. Quien no lo sabe, si todos estos están ya contratados o no, no lo creo, pero sí que como final de la historia me parece también muy divertido acabar con una escena tan bonita como esta desde fuera de la galería. Es decir, todo el rato la cámara ha estado metido dentro de la galería y ahora la cámara sale afuera y nos enseña esto, ¿no? Son ejemplos, repito, son ejemplos de este fotógrafo francés que es Doisneau, y en el cual después de ver el beso, después de ver lo que hemos visto ahora de la mirada oblicua, hay un montón de fotografías que salen en sus libros y en el cual nunca sabrás si están montadas o no. ¿Me entendéis? Esta mirada de este hombre totalmente saliendo de un lugar donde ha trabajado con el carbón, imagino, y la pareja de novios que se acaban de casar y estas 2 miradas fantásticas, él metido detrás de la barra. Fijaros también a nivel técnico que hay una utilización del flash por las sombras que veo aquí, cómo se refleja, y aquí tenemos el flash reflejado en el espejo. Imagino que esta foto también está montada. Y en cambio, yo cuando empecé a ver estas fotografías de Doisneau, es que ni me imaginaba que estaban montadas. Yo quería ser como él, quería fotografiar como este hombre, pero después te das cuenta que poco a poco estas imágenes pueden ser inventadas, realizadas o provocando, ¿no? Imagino, esta mujer no estaba ahí por casualidad escribiendo con una máquina de escribir, sino que el fotógrafo pues habla con ella y se van al Sena, y aquí ya tenemos la primera reacción de este hombre sentado mirando hacia ella y intentar buscar siempre estas reacciones, ¿no? Son maneras de interpretar la fotografía. Como os he dicho, no sé si alguno de vosotros ha hecho nunca este ejercicio, el, el de poner, por ejemplo, como ahora estamos viendo aquí, ¿no? 2 perros que en teoría debían estar haciendo con el dueño algo, y entonces se ponen de pie y provoca un poco más reacciones. O esta también, o sea, otra de las grandes fotografías de Doisneau, en donde constantemente juega con los personajes, ¿no? Siempre nos preguntan a los fotógrafos cómo hacéis para que la gente pose para vosotros o cómo pedís permiso, ¿no? Y en cambio, en esta época, en los años 50, totalmente diferente. Al contrario, tanto los niños como la gente les gustaba posar para la cámara, y entonces el posar para la cámara significaba un poco de juego, de diversión, de que pasaban cosas, de happenings, ¿no? Otra de las fotografías míticas que yo siempre he pensado que era una fotografía real, pero que después, viendo un poco todo lo que estamos viendo, pues me hace dudar de si hay un montaje ahí o no. Nunca lo sabremos, porque a veces los fotógrafos se nos van y nadie sabe un poco el secreto que hay detrás de esa imagen, ¿no? Pero bueno, interesante también. ¿Puedes tirar un momento hacia atrás en la otra? ¿Ves? Sí. Hay una cosa que suele pasar, cuando pillas así fotos a la gente sin darse cuenta, siempre hay alguien que se te sale y te mira a cámara. Exacto. ¿Ves este que está en medio? Sí. Es como aquel. si os parece pillada esta foto. Sí. No sé si me explico. Sí, O sea, es... lo explicas muy bien, sí. porque me ha pasado, aquello de que en algún momento intentas pillar una foto así que no están mirando y hay uno que siempre se da cuenta y ¡pum! Te lo encuentras con la mirada que te mira a cámara. Bueno, Seguramente, pero lo que yo ya me voy un poco más allá. Si esta mujer que está tocando el acordeón aparece en ese momento y decide tocar el acordeón,
o Vale, es el propio fotógrafo que la lleva en este bar, le dice toca el acordeón y yo voy a captar las reacciones. Es decir, que Tienes quizás razón. todos estos sí que no saben, son trabajadores y lo que tú dices, no saben un poco qué está pasando o que si está el fotógrafo organizando esta escena o no. La pregunta es si es ella la que viene con el fotógrafo y se dispone a provocar un poco la escena que estamos hablando ahora, ¿no? Correcto. Es Sí, un sí, poco tienes razón. lo que os decía antes, ¿no? Yo no sé si me acuerdo, los que sois más veteranos sí, pero recuerdo una campaña publicitaria, se hizo durante un Barça Madrid y recuerdo que en la gradería un tío, pues un fotógrafo, pues puso una mujer desnuda y en un momento del partido se quitó el sostén y empezó a airearlo y ahí se hizo una sesión de fotos, ¿no? Esa foto después fue para una marca de sostenes no sé cuántos, pero claro, todo el mundo habló. Os hablo un poco de cómo se utilizaba a veces la publicidad, ¿no? O se utiliza, evidentemente, pero son happenings que en esos momentos se hacían. Y esto de lo que os estoy hablando era en los años 90 o por ahí, o 90 y algo, no sé si alguien lo recuerda, pero yo me Sí, acuerdo sí. hablando de esto que todas las cámaras del mundo pues lo enfocaron y fue una manera de dar a conocer. O las famosas fotos de Benetton, ¿no? Que podríamos haber hablado hoy, ¿no? De si están trucadas y si están montadas, de la famosa foto del señor del SIDA que se está muriendo en la cama, la de las monjas también. O sea, ahora estoy haciendo un repaso imaginario de todas estas fotografías que en el fondo eran muy realistas, pero nunca sabíamos si estaban montadas o no, ¿no? Esta es una foto que podía ser montada, pero igual no, igual esa escena es real como la estamos viendo ahora, ¿eh? Ujú. Yo te quería comentar la fotografía de la chica con la máquina de escribir, Sí. que, que es también la diferencia de época, porque aquí el que está sentado en la orilla está asombrado de que ella, la modelo, está con la máquina de escribir y hoy por hoy verías a alguien que está con un portátil y no le harías ningún caso ni le prestarías atención. Sí, sí, correcto. Correcto. O sea, además es verdad, ¿quién se lleva una máquina de escribir a la calle, ¿no? Bueno, en ese momento. Aparte tenemos aquí una maleta más, diríamos, más de un tipo más masculino que femenino. No me cuadra un poco el que esta maleta vaya con ella. Con lo cual sí que imagino que detrás de esto hay un montaje también para provocar. Bueno, es todo esto lo que diríamos la charla, un poco la clase de hoy va muy sobre esto, ¿no? El método de la provocación, el método de la reacción y de provocar a veces escenas de comentarios. Esta realmente no tiene mucho, pero después tenemos un ejemplo muy grande aquí con Joan Colom, que es el fotógrafo del Raval, en donde fotografiaba a las prostitutas, ¿no? Y evidentemente no hay montajes, pero sí que utilizaba un poco la figura de la prostituta para provocar y captar las reacciones de los hombres, ¿no? Y, en la calle Escudellers. Entonces, perdón, en la calle Rubadors. Entonces, Joan Colom, como sabéis, iba fotografiando sin mirar, eh, pero siempre intentaba, o todas las fotos, no sé si habéis fijado, coger las prostitutas de espalda y siempre captar la reacción de los clientes o de los personajes que por ahí pasaban, ¿no? Muy curioso. Perdona, fotografiaba siempre a escondidas, ¿eh? Sí, él era un contable, es que puedo hablar con él en primera persona porque hicimos una exposición juntos hace mucho tiempo, Wow. en donde se juntaba la mirada de Jordi Oliver y de Joan Colom como fotógrafos del Raval. Y entonces tuve la oportunidad de conocerlo y que él, bueno, le encantaba explicar su método de fotografiar, ¿no? Y entonces él se escondía la cámara, diríamos, en la cintura y iba disparando siempre desde abajo. Pues desde una posición, él nunca se agachaba, ¿no? Iba haciendo disparos y disparos sin mirar, de la manera que un poco la gente no se daba cuenta. Entonces, siempre me explicaba un poco esta anécdota. También me explicaba una anécdota que últimamente, antes de morirse, iba a las Ramblas a hacer fotografías en color y entonces cuando revelaba las fotografías en el Fotoprix o en donde las llevase a revelar en ese momento, él se iba al autobús
y el trayecto que hacía desde su casa hasta el laboratorio o del laboratorio hasta su casa, iba cogiendo las fotos que no le gustaban y las iba tirando al asiento de al lado, ¿no? Imaginaros. Y entonces se quedaba con 5 o 6 y las otras las desechaba porque no le gustaban. Imagínate si te toca a ti sentarte al lado y dices, coño, tengo un montón de fotos del Joan Colom, ¿no? Es curioso. Bueno, sigo un poco con una batería de fotos que he ido coleccionando un poco para la clase, en donde personajes en la calle provocan estas reacciones, estas miradas. Sencillamente poner esta mujer también con este sombrero elegante, vestido prácticamente de hombre, provoca la reacción de este tipo. Este tipo seguro que no es un figurante, pero ella seguramente sí. El mundo de la moda, el beso también. Me encanta esa fotografía, fijaros cómo está bien partida. ¿Eh? Utiliza un poco lo que es el hombre este lleva en la mano para partir la imagen en dos y provocar un poco la reacción de la chica mirando los dos que se están besando, y nos sitúa perfectamente en Berlín, en Alexanderplatz. Son fotos provocativas, pero que también me interesan. No sé si habéis hecho también el salir a la calle con espejos grandes como esto, es una historia que provoca muchas reacciones. Yo lo he hecho mucho esto, sobre todo en sesiones de moda. En sesiones de moda que he hecho de calle, pues he utilizado sistemas como el que estáis viendo ahora, ¿no? Y esto pues provocaba que siempre la gente pues no mirase la cámara, sino mirase el espejo, y de retorno me miraban a mí, con lo cual me daban un poco el beneficio de poder intercalar lo que era la realidad y lo que se veía reflejado en el espejo. Esta es una imagen típica de fotografía de calle, en donde el reclamo está en este gimnasio, en donde la gente está pedaleando y la gente de fuera pues fija la mirada hacia el interior, ¿no? Es mucho fotografía de calle para buscar también momentos así, ¿no? O sea, buscas que el espectador mire hacia el lugar donde provocando, ¿no? Esto ya es más antiguo, estamos ya creo que en Coney Island, en donde evidentemente la actriz o la persona que sale aquí sobre el escenario provoca un sinfín de miradas, ¿no?, hacia ella, y es más importante la reacción o mirar las caras de todos estos personajes que no a ella, ¿no? Y entonces el fotógrafo hace muy bien porque deja mucho espacio en el lado izquierdo para que podamos detenernos a mirar las caras de la gente. Bueno, esto es un juego también irónico que a mí me gusta mucho jugar cuando tienes personajes de una manera u otra, y entonces sirven. Los perros también nos sirven muy bien para este tipo de fotografía, porque enseguida te hacen captar la mirada y tienes un fondo que todo el mundo se piensa que estás fotografiando al perro y detrás están pasando cosas, ¿no? Más besos, para la clase de besos que hemos dado hoy. Esto yo creo que es de Wishy, en donde no sabemos también si son una pareja que está montada o no, pero sí que es verdad que en los cines la gente aprovechaba para darse besos porque estábamos en la oscuridad. Lo que pasa es que el flash aquí los delata totalmente, ¿eh? Una de las fotos icónicas también que se dice que la bandera no estaba bien y que había menos soldados de los que había, se utilizó para la guerra de Vietnam. Esta foto fantástica también del fotógrafo Wishy. Sobre Wishy ha habido una película, no sé si la habéis visto. El fotógrafo que llegaba antes que los asesinatos se producían en Nueva York, y entonces fotografiaba todo el muerto antes de que llegase la policía, y sencillamente porque él estaba conectado a una radio y siempre llegaba antes que la policía. Entonces siempre habían fotos de todos los cadáveres, ¿no? Pero aparte de esto, él hizo esta foto famosa también, que la he visto en infinidad de pósters y librerías de fotografía, en donde prácticamente toda la playa de Coney Island lo está mirando a él, ¿no? O sea, provoca a través de una acción, no sabemos cuál es la acción, pero que toda la gente lo esté mirando a él. Porque si te has de poner a dirigir a toda esta gente, pues imagino que debe ser muy difícil, ¿no?
Otra de las fotos que no sabemos si es verdad o no es verdad. Hay todo tipo de reflexiones sobre esta imagen. Imagino que muchos de vosotros la conocéis. Y es de Robert Capa. Y yo creo que ni su hermano, que tuve bueno, fue uno de los directores que yo tuve en la escuela de Nueva York, pues ni me sabía o no quería decirme un poco la realidad de esta foto, si es verdad, si es mentira, si es el miliciano muerto, el miliciano no. O sea, hay muchas teorías y prácticamente nunca sabremos. Esto es un poco ¿Es de Robert Capa? Robert Capa, sí. Vale. Sí, sí, sí. Para acabar lo que os decía antes, ¿no? Es un ejercicio. Yo hice hacer un ejercicio a mis alumnos sobre provocar reacciones. Esta es una foto que he sacado de internet para que entendáis un poco lo que os quería decir antes cuando hacer lo que es la reacción de la gente mirando un partido de fútbol. Y entonces, este es el ejercicio que les encargué a mis alumnos, ¿no? Que es captar las reacciones de la gente cuando están mirando algo, pues un poco un espectáculo. Esto lo podíais hacer vosotros cuando vais a ver algún espectáculo o algún, ¿cómo se llama? Una cabalgata de reyes, por ejemplo, ¿no? En vez de fotografiar la cabalgata, fotografiar solamente las reacciones de la gente mientras está mirando la cabalgata. Es decir, siempre intentar hacer un ejercicio diferente al que estáis acostumbrados, ¿no? Es girar la cámara hacia detrás, ¿no? Y a partir de aquí hay una alumna mía que os he puesto el ejercicio que ella hizo, que me pareció muy curioso y que le pedí permiso a ella ayer para poderlo compartir con vosotros, ¿no? Bueno, sencillamente se inventó un zapato con un cuchillo dentro y lo puso en medio de una calle. Y a partir de ahí, pues lo que hizo ella fue ir captando las reacciones de las personas que cruzaban la calle mirándose el objeto esto. También es decir que si hay un fotógrafo fotografiando un zapato, la gente mira más a veces el fotógrafo que no el zapato. Pero bueno, como ejemplo un poco os lo quería poner para que veáis un poco que es real un poco las cosas que estamos hablando, que puedes hacer un ejercicio muy interesante colocando algo en la calle como esto, provocando un poco las sensaciones, los planos cortos, los planos generales, las preguntas, cuál es este objeto, ¿no? Y sencillamente, pues esta alumna pues lo hizo bastante bien porque consiguió un poco lo que queríamos, ¿no? Provocar reacciones de todos los niños que pasaban por arriba, por abajo, por detrás, las mujeres, el perro también. Fijaos aquí que el perro se acerca. O sea que el ejercicio lo hizo muy bien. Poco a poco vamos viendo toda la secuencia del perro, ¿eh? Cómo se va preguntando, pues está muy bien. Otro que está señalando. Todo esto es un poco lo que yo quería que los alumnos o los participantes o incluso vosotros entendáis cuando se intenta llegar a esta fotografía de aproximación paradójica como os he hablado al principio, ¿no? Solamente con un zapato. Después otra alumna hizo la reacción del perro cuando ve el pan con tomate, ¿vale? Y giró la cámara, diríamos, hacia el perro, ¿no? Toda la expresión que hacía cuando ella se comía el pan con tomate con jamón, pues mira, provoca la mirada de este perro y la cámara se fija solamente en él, en su expresión, ¿no? Y al final, ¿qué hace? Pues grita, ¿no? Fijaros, ¿no? En estas tres fotos como se describe un poco todo lo que es la clase de hoy. Y finalmente la lengua. Está muy bien esta secuencia, me ha gustado mucho. Y bueno, una de mis alumnas que está mucho más loca, pues ya se llevó un maniquí por la calle y empezó a hacer fotos. Diríamos que esto es un making of de lo que hizo ella, pero sí, sí, también evocó un poco el ejercicio que os he enseñado antes y ella se hacía fotos así también con ella. Está muy bien. Bueno, aquí está un poco el tema de hoy. Imagino que os debe haber dejado a todos un poco diciendo, ostras, ¿quién nos ha hablado hoy? No sé si se ha interesado o no, pero iba sobre este giro un poco sobre la cámara. No sé si queréis preguntarme algo o no.
os ha dejado un poco así atónitos a todos? No, la cosa es de que las ideas son muy, a ver, son interesantes, pero yo siempre lo que comento cuando son fotografías